agradezco la visita y que podáis disfrutar de esta actividad cultural que planeamos. Ya hace varios meses que Pepe se puso en contacto conmigo, que le hacía mucha ilusión de presentar pues, su último libro, y a mí me llama Pepe y me dice que va a presentar en San Roque un libro sobre la Atlántida, que yo estoy también como es chiflado por el tema, pues indudablemente digo, Pepe, no te preocupes que buscamos un día. A los dos toreros, como han dicho ellos antes, de San Roque, no hace falta ni que los presente ni que lea el currículum de ellos. Siempre agradecerle a Juan Gómez Macías, que para mí pues ha sido mi maestro. Todo lo que sé de gestión cultural y lo que llevo a cabo lo he aprendido de él, de la mano de él, y a Pepe por el cariño que le tengo, porque desde el primer día que nos los presentaron, y no me acuerdo, ¿te acuerdas? Que sí, salió el tema de la Atlántida, dijimos ya amigos para toda la vida, y la verdad es que yo estoy muy ilusionado pues que estas dos personas estén aquí en San Roque, en el museo, con bastante público visitando al museo, en las condiciones que ahora mismo se encuentran con la obra y tal, pero nada, os dejo con ellos dos y que disfrutemos todos de esta presentación. Bueno, queridas amigas y queridos amigos, hace un momento le he comentado No, nada más que he dicho querida amiga, querido amigo, prima, o sea, no hay problema. Hace un momento le he comentado a mi querido amigo Pepe Orihuela, que es así, porque lo quiero mucho desde que nos conocimos, que cuando lo abrazo, como nos hemos abrazado esta tarde, siempre me estremezco, porque recuerdo 3 abrazos que me dio su padre, al que yo llegué a querer mucho. Y tiene la vibración tú tienes la vibración humana, la bonomía de tu padre. Así que, si me lo permite, en lo que a mí respecta, este acto quiero dedicárselo a la memoria de tu padre y de tu madre. Yo creo que sí, que a José Orihuela conviene presentarlo, porque es un hombre que ha trabajado muchísimo, es un gran estudioso, es una persona muy meticulosa, muy exacta en sus afirmaciones, muy comedido en la forma, y conviene que se sepa que él se licenció en Filosofía y Letras, es doctor en Filología por la Universidad de Sevilla y por la de Huelva, se licenció también en Antropología Cultural, o como se dice ahora, Social y Cultural, por la UNED. Este doctor de Filosofía ha dado clase en secundaria y en bachillerato algo así como 15 años, y tuvo la honradez de implicarse en la dirección de un instituto, trabajo que es cosa fina, y a su vez ha ejercido, y creo que aún sigue ejerciendo, de inspector de educación, y es profesor de la Universidad Nacional a Distancia, una de las más grandes instituciones educativas de España, y ahí enseña estructura social del pensamiento filosófico y de las ideas políticas, así como una asignatura que a mí me encantaría, Sociedad e Historia del Cine. Todo ello en la UNED, en Huelva, donde él vive. Él lo primero que publicó fue una novela que, como se corresponde a sus sentimientos utópicos, también tenía un punto de visionaria, ¿no? El proyecto Salvación, una novela del 2011, que es una lectura muy interesante, muy arriesgada en las ideas que maneja, no porque las ideas sean locas o desaprensivas, sino sencillamente porque están expuestas en un contexto materialista como el actual, practicista, en lo que interesa es lo inmediato, lo rápido, y cuando una persona se atreve a entregar por escrito cosas, ideas como las que él maneja en ese libro, pues su generosidad puede ser tachada de inconsciencia, pero no, es un libro de una interesante lección.
Después publica inmediatamente, al año siguiente, 2 ensayos. El primero de ellos, un ensayo de antropología política, que titula El humanismo, Marco Antonio in Actium, que no conozco, que no he leído, y al año siguiente, en el mismo año, en 2 ocasiones, una segunda edición rectificada, El humanismo tecnológico, un ensayo filosófico que en realidad él le pone un subtítulo que dice una propuesta para reactivar el proyecto emancipatorio más allá de la posmodernidad. Ese componente suyo utópico está en este término, emancipatorio, puesto que él cree que el ser humano puede emanciparse de las trabas en que o bien las normas sociales o los impedimentos de cada época nos tienen sometidos. Este sí lo he leído y hace un esfuerzo muy importante para intentar que conciliemos el mundo de lo que llaman, no sé por qué, nuevas tecnologías, porque todas las tecnologías siempre han sido nuevas, desde el arco al arado, las tecnologías, el mundo cibernético, con la dignidad, con los derechos humanos, con aquellas fuerzas que mantienen en pie el edificio de la convivencia entre los hombres. Como su tema, que si no obsesivo, sí ha centrado gran parte de su pensamiento, que también tiene que ver con ese ramalazo utópico que él tiene, es Atlantis, la Atlántida. Él se lanza y escribe no una novela, sino una trilogía de 3 novelas, donde nace el sol, Mediodía en Atlantis, donde se pone el sol, publicado en 2012, 2014 y 2016. Esta trilogía, pues ahí, digamos, digiere todo lo que él ha cavilado acerca de la Atlántica. Pero dentro de la investigación hay que citar también 3 ensayos de 2016 que se publican en revistas especializadas. Uno de ellos, El relato de la Atlántida en el mundo antiguo. Otro, La Atlántida de Platón, aproximación a la historia del relato desde el Renacimiento hasta nuestros días. Y, por último, el relato de la Atlántida, la hipótesis egea. Y Atlántida a la luz de Occidente, al que ha dedicado 12 años de investigación, de trabajo, hasta culminar la redacción de este libro. A su vez, ha organizado seminarios sobre la Atlántida, uno de ellos en San Roque, en el 17, otro en la Universidad de Huelva, la Atlántida, una aproximación científica a su estudio, y también recientemente la Atlántida, ciencia e historia bajo el mito, que este es del 2022 y que se ha recogido todas las ponencias, lo hizo con la Universidad Internacional de Andalucía, se ha recogido en un tomo que no conozco, La Atlántida, el estado de la cuestión. Como ustedes comprenderán, los que me conocen, y sobre todo aquí mucha gente me conoce lo suficiente, pues no se explica que me haya elegido a mí para presentar este libro, porque mis conocimientos históricos son muy básicos y yo sé algunas cosas, pero no creo que lo suficiente para meter el diente a una obra como esta. Lo primero que quiero llamar la atención es que la Atlántida, la luz de Occidente, lleva aquí un pequeñito texto que es muy significativo, que dice: resultado de una investigación extraordinaria. La hipótesis creto-atlantoamericana desvela la existencia de una civilización oculta detrás de la leyenda. Voy a subrayar lo de extraordinaria, porque claro, esto es la portada de un libro, puede pensarse que es una maniobra publicitaria o que él mismo dice lo que yo he hecho es extraordinario, pues lo voy a poner. Pues no es eso así. Lo de extraordinario se aclara inmediatamente cuando vemos que la cita con el que él portica el libro es de Thomas Samuel Kuhn, que es uno de los... murió creo que antes del 2000, sí. 99. Es uno de los... es, por tanto, un historiador contemporáneo que se desmarca de las corrientes al uso, como la de Popper, Popper venía a decir que el discurso de la historia es progresivo, acumulativo, y que, bueno, que así se va haciendo el conocimiento histórico.
este señor Kuhn dice, por el contrario, que cuando se advierte un cierto estancamiento en la investigación, o no surgen ideas nuevas, o hay una insatisfacción en el investigador, lo que hay que hacer es atacar los enigmas de manera directa e inmediata. Y para ello, establecer una estrategia que llama paradigma, un paradigma distinto para acercarse al análisis, al abordaje de este asunto. Y a eso él llama una investigación revolucionaria, distinta, extraordinaria. Por eso aparece ahí lo de extraordinario. Bien, el asunto y el trasunto de este libro, de estas 600, casi 700 páginas, es la Atlántida. Veréis que si yo soy capaz, echar luz sobre este asunto, sobre la Atlántida, es muy complejo. La Atlántida le coloca el nombre un filósofo griego llamado Aristócles de Atenas, más bien conocido por su apodo, Platón. Dicen yo no le doy ningún crédito, pero vamos, dice que le pusieron Platón porque tenía unas espaldas muy anchas, un omóplato muy tal, otros que tenían una frente muy plato. El caso es que se le dio en llamar Platón, según parece, a él no le hizo ninguna gracia, pero al final acabó asumiendo esa nominación. Este Aristócles, Platón, nace cerca del 427 al 347. Hay historiadores que lo aumentan en un año, tanto la muerte como el nacimiento, y es el discípulo de Sócrates, ni más ni menos, y él, a su vez, el maestro de Aristóteles y el fundador de la Academia de Atenas, una institución que funciona durante 900 años. Bien, él habla de que por Atlántida se entiende una civilización muy particular que se desarrolla en el Atlántico. Y todo eso, ya en su momento, estaba velado por el enigma, por el misterio, pero desde un punto de vista contemporáneo, para mi gusto, amparado por los beneficios del mito. Un mito no es una mentira, un mito es una metáfora. Una metáfora es una manera, es una herramienta para explicar lo que uno no sabe explicar con sus propias palabras. Y lo hizo, lo dejó por escrito, lo hizo en la forma en que se escribía, y él escribía los diálogos. Y entonces los dos diálogos, la fuente fundamental, primordial, en la que bebe Pepe para montar este libro, son el Timeo y Critias, que son los dos diálogos a los que se refiere Platón. En el Timeo, de lo que se habla así de muy a lo corto, es de unas historias que fueron transmitidas por los egipcios a la línea del jurisconsultor, no, del jurista, del legislador Solón. Y de ahí a sus sucesores se transmite una ciudad, una tradición que se remonta a 9000 años antes de Solón. Bien, no me voy a extender porque me está diciendo que le estoy robando. No estoy diciendo eso. Bueno, estoy diciendo eso. Voy a ser más sintético. Que no he dicho eso, ¿eh? Bueno, quiere decir que se sitúa el asunto ahora voy a hacer un cambio para que en 11.500 años antes de nuestra era, todo este asunto de la ciudad esta maravillosa, y que ya él cita que está frente a las columnas de Hércules. Vayan ustedes a saber. De las muchas fuentes que se refieren a la Atlántida, está la fuente de la teosofía. Y aquí en esta sala está nuestra amiga Alicia Ramos, que es una experta en ese mundo, y Madame Blavatsky, por mucho que se quiera denostar de ella, ya hablaba de 11.000 años antes, ¿no?
Y Rudolf Steiner, si no con la precisión, que tampoco la precisión temporal es tan exacta, sí, hablaban de que hubo un pasado en la humanidad que fue muy esperanzador y que se aproximó al ideal. Bien, básicamente, no sigo, eso es lo que se dice en este... En Critia lo que cuenta es una historia preciosa, ¿no? Que Poseidón se dirige a la Atlántida y allí con una señora, diosa, lo que fuera, Clito, tiene 5 parejas de gemelos y a los primeros de cada pareja le va nombrando, poniendo un nombre y obsequiándolo con un territorio. Primero es Atla y lo obsequia de lo que nosotros sabemos, ¿no? El estrecho. Bien, la zona era muy rica en estaño, en oro, en metales, plata, que eran lo que hizo posible los grandes periplos a las Casitérides, que era uno de los grandes viajes que hacían los primeros navegantes en busca de todo eso. Pero esto sí lo tengo que decir. Tú me vas a la nota al final, ¿eh? Tú me vas a la nota. No, hablamos tú y yo después. Vale. Dice, en el Critia dice que la ciudad era tan increíblemente fabulosa que tenía un ejército, Dios mío, de 1.200.000 hombres y una flota de más de 2.200 buques de guerra, que recogían 2 cosechas. Eso sí está recogido también después. San Isidoro de Sevilla también habla de eso, del fenómeno de las dos cosechas. Bueno, el Critia básicamente habla de esto y además Pepe ahora le pondrá los perejiles que le falten. Bueno, pues yo hablaba de que hay unas fuentes que empiezan a hablar de la Atlántida, desde los teósofos, Madame Blavatsky, Annie Besant, Olcott, Rudolf Steiner, todos estos están dando luces sobre la Atlántida. Pero es que también ellos dieron luces sobre el nacimiento del arte abstracto y sobre otras cuestiones muy interesantes referidas a la óptica y el color, lo que yo salgo a la defensa de ellos porque no eran unos chalaos, ¿no? Como suelen decir de la gente que se ocupa de la metafísica. Bien, pues es verdad, sí, que ese dato tú lo tendrás, Alicia, que estos personajes, estos teósofos, llegaron a conocer el trabajo de Ignatius Donnelly, que eso sí marca un antes y un después en la historia. Él escribe un libro muy importante sobre la Atlántida y eso llega al conocimiento de los teósofos y entonces desarrollan ahí. Y es muy bonito porque Donnelly llega a la Atlántida porque ha leído a Julio Verne y ha leído las 20.000 leguas de viaje submarino. Y ahí como un pasaje de la novela maravillosa es que enseña dónde está la Atlántida y hacen una excursión submarina con una escafandra inexplicable. Y bueno, pues Julio Verne, que era un ser maravilloso y que a mí me parece que es escasísimamente estudiado en sus aspectos más profundos, en sus conocimientos de orden esotérico y muy poco estudiado. Entonces, él llega a decir cosas maravillosas, como decir que lo que encontraron allí, donde vivían los atlantes, eso estaba al lado de las Islas Madeira. Incluso da los datos, las coordenadas. 16 grados, 17 minutos de longitud, 33 grados, 22 minutos de latitud, que recoge muy bien Pepe en su libro. Donnelly escribe una obra que se llama Atlantis, el mundo antediluviano, libro que se sigue consultando en la actualidad. Bueno, yo ya voy a ir terminando porque no quiero perder nota. Curiosamente, a Platón pues se le ha dado credibilidad o no, se le ha ensalzado o se le ha discutido. Uno de sus primeros detractores es su discípulo, Aristóteles, que dice que, bueno, que no solo se lo ha inventado todo, ¿no?, sino que además también la hunde, ¿no? Y que, bueno, pero realmente cualquiera sabe la veracidad de esas aseveraciones. Sí es verdad que desde las artes, y ese es un terreno que a mí me interesa sobremanera, pues la idea de la Atlántida influyó de manera extraordinaria en la pintura de la época, en la música. Por ejemplo, Manuel de Falla escribió
un texto, La Atlántida, que no pudo ver puesto en escena, que creo que lo hizo Cristóbal Hafter, su alumno predilecto, años después de su muerte, así como la influencia en la arquitectura, en el cine, en el cómic. Os confesaré, en el cómic no, que Carlos Pacheco me regaña. En la historieta, os confesaré que la primera vez que leo la palabra Atlántida es en una aventura maravillosa del Jabato. De Jabato. Que tú también lo tendrías. Por supuesto que sí. ¿Y lo mencionas en el libro? Sí, lo mencionas. El cuadernito ese hacía paisado, pero tú que no mencionas en el libro, tú lo has contado todo. Bueno, pues en el Jabato está una excursión también al tipo de Julio Verne, de que ellos van y encuentran el templo de Poseidón en el centro de los círculos concéntricos. Bien, pues en la literatura, en montones de novelas, en el cine, en los videojuegos, en fin, en una serie de productos que todavía hoy se está hablando de este mito. Las preguntas que me quedan a mí, las preguntas que a mí me gustaría, que yo le haría al profesor Orihuela es: ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que nos fascina de esta idea? ¿Qué hay, ¿no?, que nos fascina de este asunto? ¿Qué hay de verdad en el Timeo y en el Critias? Porque hay quien dice que, bueno, que es todo una invención. Sin embargo, creo yo que el acierto central del libro de Pepe es que él se basa casi expresamente en los textos, en el estudio de los textos, ahondando de una manera interdisciplinar, como decía Kuntz, y como no puede ser de otra forma, un trabajo científico sensato, en lo que dicen los textos, en el contexto histórico en el que están escritos, para ver qué hay de realidad histórica ahí, ¿no? Por ejemplo, otro libro que, para mi gusto también, de un gran interés, al que él le da un buen trato, aunque sea un colega, el de Alberto Portland, el de Tartesso, Un nuevo paradigma, pues Portland... Es el colega y sin embargo amigo. Sí, ahí está el asunto, porque él te tiene también muchísimo respeto y admiración, y también que tengo la suerte de que sea un buen amigo. Alberto Portland lo que viene a decir es que Platón era un falsificador, y que Platón se había hecho con todos los escritos a propósito de la Atlántida de Pitágoras, y que entonces realmente él lo que hizo fue ordenar papeles, y bueno, eso es lo que dice él también de una manera así muy coloquial y muy a saber, ¿no? ¿Por qué nos sigue fascinando? ¿Y por qué? ¿Cuál es el meollo de la cuestión? Porque tú no te limitas, él, como ha seguido a este, presumo, maestro tuyo, Kuntz, ¿no?, en el que no solamente hay que hacer un estudio histórico que evite la continuidad, que no se trata de citar textos anteriores para llegar a algunas conclusiones o a ninguna, sino que él lo que hace es elaborar su propia hipótesis. Y su hipótesis se refiere a algo que sí está en los diálogos de Platón. Se basa en los diálogos de Platón, en las que sitúan la Atlántida, su influencia, la sitúan frente a las columnas de Hércules, la Atlantis, la capital, pero que el territorio es enorme, es gigantesco, llega hasta Creta, y la influencia de la Atlántida llega con toda seguridad al continente americano. Bueno, Francis Bacon dice algo a propósito de la Nueva Atlántida, presume esa hipótesis ya en el siglo XVII. Bien, pues... Oye, me estáis interrumpiendo. Bueno, lo que quiero decir es que, para terminar, que la hipótesis que él elabora, la que él denomina hipótesis creto-atlanto-americana, desvela unas realidades que están hasta ahora cubiertas por el enigma. Y además
yo tengo la sensación, porque él lo dice en un texto muy sencillo, al final de su libro, dice que él ha escrito este libro para sus contemporáneos, pero con la mirada puesta en el futuro. Porque es muy probable que al enriquecerse la interdisciplinariedad de las distintas ciencias que se están ocupando del tema, se abran unas luces hasta ahora completamente desconocidas. Y Pepe, yo lo voy a dejar, porque yo creo que es suficiente. Y en realidad hemos venido a escucharte a ti. Muchas gracias por estar aquí, por escribir este libro. Y yo, si me quitan nada más que medio punto, seguiré diciendo. Gracias, Pepe. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, ¿cómo se dice? Bueno, Juan de mí dice cosas muy buenas porque me quiere mucho. Claro. y claro, es decir, para mí es un lujo y un honor que siempre, Juan, y cuando hemos hablado de la Atlántida, tú siempre has estado aquí. Yo te lo agradezco muchísimo porque para mí es un lujo y un honor porque siempre sé que cuando hay una lectura inteligente de un libro, Juan es garantía de que va a haber una lectura inteligente de ese libro. Eso no me dé la gracia porque esa es la verdad, y la verdad no se agradece, es que es así, es un hecho objetivo. Esto sí es un hecho objetivo, eso sí es un hecho objetivo. Gracias, por supuesto, al Ayuntamiento de San Roque, a César, Antonio Pérez lo está viendo por ahí al fondo, bueno, a todos y a todas las amigas, los amigos, compañeros, compañeras que me arropáis siempre que vengo aquí a San Roque, que a una de las compañeras de los medios de comunicación le decía antes, ¿qué te supone aquí a ti hacerlo en San Roque? Bueno, pues primero, evidentemente, un orgullo muy grande, ¿no? Y segundo, una ilusión, porque cuando uno viene al sitio donde ha nacido, de alguna forma lo que está haciendo es, en la medida de sus posibilidades, intentar revertir aquello que te ha dado esta tierra y esta sociedad, ¿no? Porque al fin y al cabo uno es producto del lugar donde nace y del lugar donde se forman las experiencias principales. Yo me fui con San Roque con 18 años, pues ya con 18 años está uno bastante formado en muchísimas cosas. Y en lo que no está todavía formado, pues todavía le quedan muchísimas cosas que formar. Es decir, hasta eso es enriquecedor, ¿no? Bueno, vamos a ver. Como bien Juan va de cabeza al tema, ¿no? Una investigación extraordinaria, ¿verdad? Como él habla, Thomas Kuhn, lo primero que tenemos que saber, yo esto voy a decirlo más tarde, ¿vale? Por tanto, en la secuencia ya lo explicaré, por cómo funciona la ciencia, ¿no? Es decir, la ciencia no es un elemento, no es un tipo de saber acumulativo en el cual, que es como la medalla del amor que ha comercializado el Corte Inglés, ¿no? De hoy más que ayer, pero menos que mañana, no. La ciencia lo que trabaja es con modelos distintos que se van alternando en el tiempo. El libro de Kuhn, que Juan acertadamente menciona, es la estructura de las revoluciones científicas. La ciencia avanza a base de revoluciones, donde un paradigma es sustituido por otro, alternativo, que generalmente al paradigma anterior lo subsume en el siguiente. Eso le pasó a Newton, le ha pasado a Newton después cuando aparece la física cuántica y la teoría de relatividad, y eso ha pasado con Darwin, es decir, eso ha pasado con todas las revoluciones científicas. Ninguna teoría científica es la verdad, sino es la hipótesis que de momento no ha sido negada o refutada. Dejémoslo claro esto porque muchas veces ante la ciencia las personas se revuelcan como ante una nueva vaca sagrada, y la ciencia es lo contrario de lo sagrado. Es decir, es la duda, es la capacidad de investigar cosas y de reconocer con humildad absoluta que no lo sabemos todo. Y esa es la superioridad inmensa de la ciencia con respecto a cualquier religión o cualquier filosofía o cualquier ideología. La ciencia nunca está segura de las cosas. Por eso es nuestra gran esperanza de seguir progresando. La Atlántida. La Atlántida... Ah, sí, la Atlántida. Qué interesante. Esto es lo primero que alguien te dice cuando habla de la Atlántida. Claro, y tú dices, bueno, ¿y qué es la Atlántida?
¿no? La pregunta, ¿qué es la Atlántida? Yo voy a intentar responder las preguntas que tú me has lanzado, ¿vale? Bueno, pues verás tú, porque lo que nos ha llegado a nosotros es una isla continente muy grande en el centro del Atlántico, una sociedad que podía que incluso estuviera más avanzada que la nuestra actualmente, la cuna de la civilización. ¿Y dónde estaba? En Sumatra, en la Antártida, en el altiplano boliviano, en el mar Egeo, en las islas Spielberg, en los Urales, en el mar Negro, en el Golfo de Sirte, en Doñana, en Portugal, en Inglaterra, en Italia, en Francia, incluso en Alemania. La Atlántida es una especie de fantasma evanescente que está en todas partes y de estar en tantas partes, no está en ninguna. Yo voy a empezar mi exposición, que espero que resulte lo menos plumbea posible. Voy a empezar mi exposición con lo que yo llamo la honradez del investigador. Es decir, cuando yo estudio un tema, y eso ya en el ensayo que ya he mencionado del humanismo tecnológico ya lo formulo, hace ya de esto más de 10 años, yo creo que un tema no solamente se puede... Para estudiar un tema y saber de qué estamos hablando, tenemos que saber dos cosas. Primero, la historia, es decir, la explicación genético-histórica, es decir, yo tengo que remontarme a un sitio donde no existió lo que estoy estudiando, ver cómo surge y cómo se ha desarrollado hasta ahora. Y entonces podré calibrar qué posible trayectoria puede tener en el futuro ese objeto. Y en segundo, la remisión holística. Yo no puedo estudiar ningún objeto sin referirlo al contexto histórico, cultural y social donde se ha formado. Por eso me hace mucha gracia cuando alguien dice, no, la Atlántida es un tema de historiadores, no, es de arqueólogos, no, es de geólogos. No, mire usted, primero vamos a empezar por el principio, y al principio fue Platón. Y por tanto, al principio tenemos que estudiar al filósofo. Porque el que lo escribe es un filósofo. Que me da igual que fuera Platón y lo copiara de alguien. A mí lo que me importa es el relato. Porque además, del que dicen algunos autores, yo no estoy de acuerdo, pero del que dicen algunos autores que lo copió, pues también es un filósofo. Por tanto, estos los grandes principios. Oye, vamos a empezar, por tanto, por el principio genético histórico. La Atlántida a lo largo de la historia. Voy volando porque esto no quiero durar más de una hora abusando de vuestra paciencia y por tanto, pero es que hay muchas cosas que decir del tema, ¿vale? Bueno, el relato de la Atlántida, como ya bien ha dicho Juan, yo ahí no voy a repetir otra vez, ¿verdad? Está basado, me explico, es decir, cuando yo me encuentro ante esa locura de interpretaciones, de ubicaciones, de hipótesis, de posibilidades, lo primero que hago es seguir a otro filósofo, Renato Descartes, que decía, pongo todo en duda y vamos a empezar desde el principio. Y me voy a la fuente primaria, porque lo que yo hago es un trabajo científico. Y cuando tú en la ciencia tienes que estudiar algo, te vas a la fuente primaria. ¿Y la fuente primaria cuál es? El texto de Platón en griego. No el texto de Gredos, no el texto de Ediciones Aguilar, no. El texto de Platón en griego. El texto del siglo IV, que no conoce los manuscritos que nos han llegado desde el siglo IV, claro, copias de copias. Y vamos a ver qué dice realmente Platón. No vaya a ser que todo eso que tenemos en la cabeza, bueno, bombas de oricalco, aeronaves cruzando el Atlántico, incluso alienígenas, todo eso que tenemos en la cabeza, vamos a ver si es verdad que lo dijo Platón o esto de dónde ha salido, porque todo tiene que tener su nombre y apellido. Bueno, pues yo voy a contaros la historia del relato primero y después me voy a lo que dice Platón de verdad, para que veáis las diferencias que hay entre una cosa y otra. Muy rápidamente, el relato tuvo un impacto importantísimo en el mundo antiguo porque Platón es uno de los pesos pesados,
¿vale? Y por tanto, todo lo que dice Platón, sea verdad, mentira, lo que sea, pues oye, que lo ha dicho Platón. Y cuando Platón habla, hay que escucharlo. Teopompo de Quíos, que es el primero que habla de él, como bien ha dicho ya Juan, pues dice que es un embustero y un plagiario. Fijaros que dice dos cosas a la vez, ¿eh? Dice que lo ha copiado y encima que es un embustero. ¿Se refiere el embuste a que es porque lo ha copiado y no dice quién es el autor? ¿O porque es que el relato es falso y además de plagiario es que plagia una mentira? No lo sabemos, ni lo vamos a ver nunca. Aristóteles es muy interesante porque Aristóteles siempre se dice que está en contra y sin embargo Aristóteles coincide con Platón en que hay un cieno que impide pasar los barcos después del estrecho y además habla, como ya veremos, de otros continentes también. Y esto es importante. Bueno, Crantor dice que comprobó la historia, no quiero cansaros con esto porque esto es la parte más... Después hay autores, y esto es importante para cuando veamos después el tema de la Atlántida, hay autores como Diodoro de Sicilia, que habla de que hay una gran isla en el océano y una masa continental más alejada aún todavía de esa isla. Plinio el Viejo, Pomponio Mela, también hablan de una gran isla en el océano. Séneca, el famoso pasaje de la Medea de Séneca, ¿verdad?, de esos continentes que un día el mar soltará sus cadenas y nos permitirá descubrir. Plutarco, que nos habla de la isla de Ogygia. Proclo, que analiza el relato de las dos vertientes, la ideológica y la histórica. Autores divididos en partidarios y detractores. Tertuliano, que lo utiliza, y es el primero que lo utiliza el relato de la Atlántida para un tema que no tiene nada que ver con la Atlántida. Como en los tiempos de Tertuliano era cristiano, y como los enemigos del cristianismo le echaban la culpa a los cristianos de todas las cosas que pasaban, dice Tertuliano, dice, hombre, acordaos de la Atlántida. Eso no fue culpa de los cristianos, ¿no? Lo utiliza como para decir, cuidado, hombre, no echarnos la culpa de todo, que eso no, nosotros no matamos a Kennedy, ¿verdad? Pues nosotros no hundimos la Atlántida. Cosmas Indicopleustes, que también utiliza también otra forma de ver a Platón. Platón, el hombre, es que era un hombre confundido. Este no es un embustero, este es confundido. Él realmente estaba hablando, claro, estamos ya en un momento donde el cristianismo ha llegado al poder y tiene que bautizar a Platón. Tiene que de alguna forma conseguir esa autoridad de Platón, llevarla al prestigio de del nuevo credo. Dice, no, él realmente estaba hablando del diluvio, ¿verdad? Pero no lo sabía porque, claro, el hombre como no era cristiano no tenía el texto sagrado y por tanto no daba para más. Y por tanto al final del mundo antiguo nos encontramos con 4 versiones de Platón. La del embustero, la del copión, la del hombre que transmite la verdad, como decía Crantor, su discípulo. Dice, no, yo he visto en Egipto, probablemente sería en Medine Habu, he visto en Egipto la pelea. Ya hablaremos de eso después. Y el hombre confundido de Cosmas. En la Edad Media, no es que fuera casi irrelevante, sino que es una historia muy larga, no puedo resumir en un minuto 1000 años de historia, pero en la Edad Media el cristianismo cuando llega al poder ante la filosofía tiene una actitud muy crítica, muy desconfiada, porque al fin y al cabo la filosofía se identificaba con la ideología de los amos, de los explotadores, ¿no? Por tanto, los cristianos se dividieron en 2 bandos, los partidarios de quemar todos los libros de filosofía y los partidarios de quemar solo una parte de los libros. Afortunadamente, para los filósofos, ganaron los que eran partidarios de quemar solo una parte. Y los de Platón se escaparon. Y un personaje muy importante, Agustín de Hipona, es el que en un momento dado dice, no, yo voy a coger el credo de Platón, pero Platón dice cosas muy fastidiosas, de las que hablaremos después, que no casan para nada con lo que dice la Biblia. Y por eso se admite a Platón, pero siempre con resquemor. Siempre hay un bando que dice, no, a este ya le ajustaremos cuenta cuando podamos. Pero después de las cruzadas, como sabemos todos, Aristóteles es el gran pensamiento que llega a Occidente a través de la versión averroísta, es decir, la versión musulmana, y Aristóteles se come a Platón a través de la figura de Tomás de Aquino. El aristotelismo, por tanto, es la verdad oficial de la Iglesia,
Y el pensamiento de y Platón queda arrumbado. ¿Qué pasa con Platón cuando queda arrumbado? Hasta ahora se me está entendiendo bien, ¿no? Vale. ¿Qué pasa con Platón cuando queda arrumbado? Pues en cuanto que yo sea capaz de bajar esto, si es que soy capaz de bajarlo, lo veremos. Esto no se mueve, ¿eh? Esto no se mueve. Esto no se mueve. Esto no se mueve. Quiero bajarlo para abajo para poder dar la diapositiva de abajo. Ahora, pero así no. Vamos a todo el día. Ah, vale, bien. Vale, muy bien. En la Edad Moderna, los intelectuales del capitalismo que están haciendo se refugian frente al poder de la Iglesia en las ciudades, en los burgos. Y ahí es donde nace la ciencia nueva. Claro, como Aristóteles ha sido apoderado, ha sido utilizado ya por la Iglesia, el único gran pensador que quedaba, que podía ser alternativa a Aristóteles, era precisamente Platón. Y ahora veremos cómo en una de estas paradojas de la historia, Platón vuelve a ser importante. Y de hecho Platón está en la base de la ciencia nueva. Por eso, Platón es un matemático y Aristóteles un científico natural. Y por eso empieza la ciencia nueva diciendo, la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Olvidémonos de los fenómenos y vamos a empezar a trabajar desde la matemática. Y entonces empieza Marsilio Ficino y todos los intelectuales del 480, que son los que ponen en valor a Platón otra vez. Claro, ponen en valor a Platón, pero, bien, es una lucha ideológica, ¿no? Es decir, bueno, Platón, Aristóteles, el Madrid, Barcelona, ¿con quién te quedas? Pero hay un hecho capital que resucita el texto de Platón de forma definitiva. Ese hecho capital es el descubrimiento de América. Platón dice, esto lo veremos más adelante, pero lo tengo que adelantar, Platón dice que desde Atlantis, desde la capital, pasando de isla en isla en el océano, se llega al continente que cierra el océano Atlántico por el oeste. Eso está escrito en el siglo IV a.C. por un señor que se llama Platón. Claro, esa es una de las razones por las que la gente decía que Platón era un sinvergüenza, era un embustero y que desde luego tenía una imaginación que ríe de tú. Mira que inventarse un continente en el otro lado, hasta que Colón, en 1492, a mí me gusta decirlo así, redescubre América. Bueno, de hecho Colón ni se enteró siquiera, porque Colón era un hombre medieval. El que se enteró fue Américo Vespucio y por eso América se llama como se llama. Este sí se dio cuenta. ¿Qué ocurre entonces? Y esto es muy interesante, porque las paradojas y los extraños matrimonios que produce la historia. Los intelectuales de la corte española, los cronistas de Indias, automáticamente dicen, América, Atlántida, Platón tenía razón. Y nosotros los españoles lo que hemos hecho es volver al sitio al que un día fuimos. Pero fijaros en esto. Platón es, por otro lado, el adalid del paganismo, el enemigo del tomismo aristotélico. Y el Imperio español es el garante de la unidad ideológica a través del catolicismo. Del cristianismo entonces todavía, porque todavía no ha llegado la Reforma. Y fijaros qué extraño matrimonio se produce ahora. La corte imperial española y los partidarios de resucitar el paganismo en el mundo antiguo se alían frente a los partidarios de mantener el paradigma bíblico, porque la Biblia no habla de América para nada, se alía con los enemigos del imperialismo español. Y fijaros qué curioso contradicción.
Y la Atlántida en medio, ¿eh? Y la Atlántida en medio como arma arrojadiza. Y entonces veremos cómo algunos dicen que el papel de la Atlántida es insignificante, Hernando de Colón, Humboldt, y otros dicen que fue decisivo, Pedro Mártir de Anglería, Fernández de Oviedo, Fray Gregorio García. Y partidarios de la Atlántida, pues estaban Pedro Mártir de Anglería, López de Gomara, de las Casas, Jerónimo Fracastore, Agustín de Zárate, Sarmiento de Gamboa o Goropius Becanus. Y detractores de que la Atlántida no existió, que eso era un invento de Platón, José de Acosta, Montaigne, Solórzano y Pereira, Ulloa. El relato de la Edad Moderna, la Atlántida, los dos paradigmas, ¿verdad? Ahí tenéis Apolo y Dafne y Adán y Eva. Las dos formas de ver el mundo, el paganismo y el paradigma bíblico. Y la Atlántida en medio. Diciendo una cosa, diciendo el texto de Platón una cosa, sabéis que en el siglo XVII se hicieron unos cálculos de que, según la Biblia, qué antigüedad tenía el mundo, y salieron 4004 años. Empezó el mundo el 20 y tanto de octubre a las no sé cuánto de la mañana, me acuerdo, empezó el mundo. Bien, bien. Platón dice una cosa, que ya por eso era sospechoso desde entonces. Platón dice que la historia de la Atlántida comienza 10.000, 9.000 años antes de Solón, es decir, en el 10º milenio, como bien dice Juan, antes de nuestra era. Pues si el mundo se creó hace 4.000 años, este Platón o es un sinvergüenza o es el demonio escondido. Claro. Los partidarios, por tanto, de acabar con el paradigma bíblico para abrir paso a la ciencia nueva, van a abrazar el relato de Platón. Dicen, no, un momentito, aquí tenéis ustedes la Sagrada Escritura, pero nosotros tenemos a Platón. Solamente os estoy exponiendo la confrontación y el enorme papel que ha jugado en la historia de nuestra civilización el relato de la Atlántida, ¿eh? Y todavía no me he metido en la Atlántida. Estoy hablando del relato, de lo importante que es el relato. La Atlántida, esta es una imagen de esas 20.000 leguas de viaje submarino de que Juan nos ha evocado. La Atlántida evidentemente tiene una gran relación con la utopía, con los modelos utópicos. Dice, oiga usted, ¿la Atlántida es un modelo utópico de Platón? No, 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 no. La Atlántida no es el modelo utópico de Platón. Su modelo utópico es la Atenas que se enfrenta a la Atlántida, según él. Él creía que la sociedad ideal tenía que tener como máximo unos 5.040 habitantes, que tenía que estar formada por labradores y que además tenía que estar en tierra y de barcos y comercio marítimo nada. Y la Atlántida es, bueno, y además era una república. La Atlántida es una monarquía hereditaria, con una demografía tremenda, como ya se ha dicho. Y encima, volcada al mar. Hombre, la Atlántida no era la utopía de Platón, era su peor pesadilla. Dejemos esto claro, porque muchas veces dicen, ideas políticas de Platón. No, no, ideas políticas de Platón no. La Atlántida es el convidado de piedra que Platón utiliza para decir que su estado ideal hubiera derrotado, y derrotó de hecho, a la Atlántida. Ahora veremos cuándo lo hizo. Pero me interesa mucho una cosa, el papel tan importante que ha jugado la Atlántida, y ahora enlazo con lo que tú ya has comentado de Verne y de Donnelly. Verne es el profeta de la ciencia, en la primera etapa de su vida. Todos los que hemos nacido leyendo libros de Julio Verne, sabemos la euforia, el optimismo científico que hay en esos personajes tan oscuros de Verne, ¿eh? Porque el Capitán Nemo o Rómulo el Conquistador son unos personajes realmente de psicología muy oscura. Pero la ciencia avanzará, ¿verdad? Y cuando Verne en 20.000 leguas de viaje submarino, el profesor Aronnax y Nemo llegan y ven las ruinas de la Atlántida, ahí están contemplándolo, ¿verdad? Los dos. Están diciendo, esto es lo que podía haber sido y no fue. Esto es lo que vamos a intentar otra vez ahora. Qué lástima, hemos perdido miles de años.
porque ahora vamos a volver otra vez a conquistar el mundo. Francis Bacon, La Nueva Atlántida. Y esa es lo que se llama la utopía positivista, ¿verdad? Oye, tranquilos, que si dejamos que la ciencia y la técnica avance lo suficiente, algún día todos nuestros problemas se solucionarán. Vamos a dejar que vamos a construir submarinos, vamos a construir aviones, vamos a construir barcos que no dependan del vapor para llegar a una sociedad mejor, a una sociedad, si es posible, perfecta. ¿Que la Atlántida ha sido modelo utópico? Sin duda alguna. Una isla, ya veremos si Platón habla de isla, ya lo veremos ahora. Pero de momento sí, una isla ideal. ¿Dónde está? En todas partes y en ninguna. Bueno, de hecho, utopos significa en griego en ningún lugar, en ninguna parte. Pero cuidado, utopos no es ucronos. En ninguna parte ahora, pero no en ningún tiempo. Mañana sí. Bueno, esto ya es decisivo del todo. Hace un momento os he referido, a ver cómo estoy yo de tiempo, bueno, voy ya más rápido. Hace un momento os he referido que Platón habla de los 10.000 años antes de nuestra era, mientras que el paradigma bíblico, por mucho que lo estire, más de 5.000 años no llega. Claro, cuando los ilustrados empiezan a ver aquello, dice, ostras, aquí hay una posibilidad, y se escribe un libro clave, que es Preadamitas. El libro lo dice todo, ¿eh? Preadamitas, los hombres que existieron antes de Adán. En 4.000 años, aquí no da tiempo ni a que cambien los leones, ni a que cambien las cebras, ni a que cambie nadie. Pero en 10.000 años ya hay más tiempo para que cambien algunas cosas. Y el relato de Platón es aquello al que se agarraron los ilustrados para formar la idea filosófica, porque es una idea filosófica primero, de evolución. Y dilatando ese tiempo es como le da tiempo a Lyell en geología y a Darwin en biología para tener la genial concepción de la teoría de la selección natural. Hace falta mucho tiempo para que se produzcan esos cambios que permitan la evolución y llegar desde la ameba hasta esta sala nosotros hablando aquí. Pero fijaros, la proa es el relato platónico de la Atlántida. Fíjate tú, Platón, ¿qué tendría que ver Platón ni que iba a imaginar él que iba a terminar en este fregado mentido? Pero sin la Atlántida no hay idea de la evolución. Y sin idea de la evolución, nuestra ciencia actual en geología y en biología estaría ahora mismo en la más profunda oscuridad. Y la Atlántida es utilizada por todo el mundo, ¿eh? No solo por los paganos y por los partidarios de la Ilustración y por la corte española, sino por los enemigos de la corte española y por los nacionalistas románticos. Cuando llega el nacionalismo, como la Atlántida es una marca, bueno, la Atlántida es Coca-Cola, no sé si os dais cuenta, todo el mundo ha escuchado hablar de la Atlántida, a todo el mundo le importa algo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando llegan los nacionalistas de cada país, dice, no, la Atlántida está aquí. Hombre, ¿dónde va a estar? Hay que ser, hombre, no hay que ser un lince para darse cuenta de que el que diga que la Atlántida está aquí, si algún día podemos descubrir algo, ese se lleva el premio gordo. Lapeyret, un nacionalista francés acérrimo, que decía que Luis XIV tenía que ser el emperador del universo, no ya de Europa, del universo, decía que estaba en Francia. Rupert es sueco. ¿Dónde creéis que dijo que estaba? En Suecia. ¿Y Carli, que era italiano? Pues en Italia. Claro que sí. Hay otros autores que son un poquito más moderados, ¿no? Bailey, por ejemplo, dice que estaba en el Ártico. Bueno, moderado quiero decir en cuanto al nacionalismo, porque claro, a nivel de disparate es importante, en el Ártico nada menos.
Athanasius Kircher, en la dorsal atlántica. Aquí he puesto arriba este mapa famoso que todo el mundo tiene, que está al revés, por cierto, el mapa está al revés puesto, de la famosa isla Atlántida, esa isla continente en el centro del Atlántico, que ya veremos después si Platón dice algo parecido. Y otros que estaban en la Macaronesia. La Macaronesia es la región fitogeográfica que incluye Azores, Canarias, Cabo Verde y Madeira. Entonces, bueno, otros que en la Macaronesia, Voltaire, por ejemplo, las montañas el Teide, por ejemplo, era una de las montañas de la Atlántida, se hundió el continente y quedaron nada más que los picos más altos, ¿vale? Voy muy rápido. Y ahora empieza aquí las cosas que hemos heredado y que nosotros creemos que dijo Platón de la Atlántida y que no dijo Platón de la Atlántida. Cosas que se han ido añadiendo a lo largo del tiempo. Primera, que la Atlántida es, primera vuelta de tuerca, que la Atlántida era la cuna de la civilización. El lugar donde el hombre de pronto se levantó frente a la barbarie. Un problema filosófico puro del siglo XVIII, donde estaba el famoso estado de naturaleza, ¿verdad? Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza. Hobbes, el hombre es malo por naturaleza, ¿no? Bueno, en esa discusión, dice, no, la Atlántida es la cuna de la civilización. Ah, es que hubo un sitio donde la gente de pronto le dio el chispazo y desde allí se iluminó a todos los demás infelices que no daban para más. Esta pregunta la dejo ahí con toda la mala intención del mundo, ¿eh? Bueno, Boulanger, que es una advertencia sobre fenómenos recurrentes, y ahora llega la figura, porque la corriente utópica de la Atlántida y la objetiva se van retroalimentando a lo largo de la historia. Es decir, el libro de Verne, como ya también nos ha dicho Juan, el libro de Verne es Ignatius Donnelly era un político estadounidense que en la biblioteca del Congreso un día encontró 20.000 leguas de viaje submarino y leyó el pasaje al que ha hecho Juan referencia. Y en ese momento dice, ¡buf! Se olvidó de todo, dice, bueno, y escribió un libro, el libro más vendido de la historia sobre la Atlántida. Atlantis the Antediluvian World. La Atlántida, el mundo antediluviano. Donnelly es el padre de la atlantología moderna porque Donnelly combina tanto datos históricos objetivos como informaciones de supuestas hipnosis, reencarnaciones, etcétera, etcétera. Por tanto, es padre de la corriente mística y padre de la corriente racional. Donnelly todo lo explica a través de la Atlántida. El nacimiento de la escritura, por supuesto la cuna de la civilización, que no es idea suya, ya hemos visto que ya Carly lo dijo, y Kurt de Gabelin. La Atlántida es todo, allí empezó todo. Y por supuesto ya tiene la Atlántida unos tintes, ya empieza a tener unos tintes que después van a salir por otro lado, que no tiene tampoco nada que ver con lo que dijo Platón. Claro, claro. Segunda vuelta de tuerca. Bueno, vamos a ver, mientras la ciencia va avanzando en el siglo XVIII y en el siglo XIX, hay una corriente reaccionaria que se opone al avance de la ciencia y que intenta buscar de una manera no racional, unos supuestos conocimientos. Aquí he puesto a los máximos representantes de esa corriente. Elena Petrovna, Madame Blavatsky, fundadora del misticismo teosófico, que decía que la Atlántida tenía 900.000 años de antigüedad, no ya 10.000 como dice Platón, 900.000, y que además eso lo sabía ella porque había leído un libro que es el libro de Dizan. El libro de Dizan nadie lo ha visto hasta el presente, por lo visto solo lo pudo leer ella, sin comentarios. Después viene Scott Elliot, que introduce otra cosa, que ya veremos si lo dice o no Platón, que los atlantes viajaban en aeronaves por el aire, ¿vale? Steiner y Edgar Cayce, que es un vidente americano, que por lo visto la información que saca de la Atlántida es a través de personas que hipnotiza que habían sido antiguos habitantes de la Atlántida. Claro, a todo el que hipnotiza no era un habitante cualquiera de la Atlántida que vendía pescado, no. Eran reyes y reinas de la Atlántida.
Y con esa información dice que en la Atlántida había electricidad. Aeronaves también tenía, por supuesto, y habla incluso, llega a hablar en un momento dado de algo parecido a una especie que después en una historieta, un cómic, Disney lo toma, una bomba de oricalco. No se sabe, un cristal refractaria que tiene una energía. Bueno, estos son lo que yo llamo imaginaciones en libertad. Con mi respeto, son imaginaciones en libertad. Yo cojo la palabra Atlántida y a partir de ahí puedo decir lo que yo considero oportuno decir. Bien. Bueno, ese terreno se habla en el libro de la enorme influencia, ya Juan ha dado las pinceladas creo que suficientes y bastante sólidas, de la enorme influencia que ha tenido la Atlántida en el mundo del arte y la cultura. Pero fijaos, en el mundo de la política, en el mundo de la ciencia, en el mundo del arte. Es que el relato de la Atlántida, el relato nada más, Ahora veremos después si existió o no la Atlántida. Y claro, la confluencia de las corrientes nacionalistas, las corrientes esotéricas y el pangermanismo nos llevan a lo que yo he denominado la Atlántida racista. Una Atlántida que además aquí ya vienen otras cosas que además hasta ahora no habían salido. No solamente es que estábamos avanzadas y era una isla y era la cuna de la civilización, no. Es que estaba formada por hombres con pelo rubio, ojos claros, altos y germánicos. Es decir, eran atlantegermánicos. Sáez dice que es la patria de los arios, y los arios eran todos pues con un aspecto como el que he descrito. Hermann habla de un imperio germano-atlante. Tú, fíjate, Germania, no, Platón no dice nada de eso, claro. Rosenberg, que es el ideólogo real del nazismo, otros fueron los que quemaban a la gente, pero los ideólogos, los inductores ideológicos, habla de la dominación mundial atlante. Esto es, hemos vuelto, ¿no? O sea, entonces cuando Hitler conquistara el mundo diría, no, oiga usted, que yo no me he quedado con nada que no era mío, es que fue mío y yo ahora vengo otra vez, ¿no? Y después el genocida famoso Henry Himmler, ¿verdad? Y la Hanne Herbe, que es una fundación que los nazis en 1935 la crean para buscar restos del supuesto origen atlante del pueblo germánico. ¿De acuerdo? Por eso cuando muchas veces hay en algunas críticas que se me han hecho, dice, uy, todo el que estudia la Atlántida es que es un racista. Vamos a ver. Es decir, la utilización por las ideologías racistas del relato de la Atlántida es una cosa, como la utilización por parte de los enemigos del imperialismo español, de sus partidarios, de los enemigos del paradigma bíblico, de los partidarios del pagano, etcétera, etcétera. Pero el relato está ahí, Platón escribió y el hombre no tenía ni idea ni que iba a haber después ni cristianos, ni españoles, ni nazis, ni nada de eso. Y hoy día, en la actualidad, hay una corriente que se llama la arqueología de culto, basada fundamentalmente en la redatación de una serie de ruinas y de restos arqueológicos fundamentalmente de egipcios, la redatación de la Esfinge, por ejemplo, ¿no? que es una corriente que se enfrenta al paradigma actual, porque una de las cosas que tiene la Atlántida es que siempre ha estado enfrentada al paradigma vigente en cada momento en las ciencias históricas y antropológicas. Y ahora veremos por qué también está enfrentada a este actual. Bueno, la Atlántida en todas partes, ya lo dije al principio, no me insisto, pero en el Egeo, en el Mar Negro, en Túnez, en América, en Andalucía, en Macaronesia, la Hiperbórea, en Indochina, aunque os parezca increíble, hay quien ha dicho que estaba en Sumatra, es decir, en la Antártida. ¿Bien? Bueno, más ubicaciones. Bueno, ¿vale? Tenemos ya el cuadro hecho, ¿verdad? La historia de la Atlántida, todas las cosas, todos los sitios donde está. Vámonos ahora. Yo estoy reproduciendo el camino intelectual que yo he hecho. Leo todo eso, lo estudio, digo, bueno, ¿qué será verdad aquí y qué no será verdad? Hombre, ya he hecho algunos spoilers, ¿no? Porque ya ahora sí lo sé. Vamos a ver quién era Platón. Vamos a ver quién es ese que dijo lo que dijo.
Platón tiene tres grandes referentes: Heráclito, el partidario del movimiento; Pitágoras, el matemático; y Sócrates, el ético, el preocupación sociopolítica. ¿Os acordáis que se habla? Bueno, todo el mundo habrá escuchado hablar del amor platónico, ¿no? Es un amor donde por lo visto se ve y no se toca. Es falso. El banquete de Platón o sobre el Eros es una reflexión que hace Platón al final de la madrugada, cuando ha terminado la orgía. Es decir, primero sabe de lo que tiene que hablar y después habla. Hay mucha gente que no debería de saber las cosas de las que habla y habla de eso. La relación teoría-praxis en Platón es constante. Él tiene una idea política y la quiere llevar a la práctica. La primera vez están a punto de matarlo, la segunda lo venden de esclavo, la tercera tiene que salir corriendo. Pero Platón nunca dice: ¿qué canalla son esta gente que no está de acuerdo con mis ideas? Sino que dice: ¿en qué me he equivocado? Y con 80 años, que es la prueba más grande de su grandeza, valga la redundancia, se pregunta: ¿en qué me he equivocado? Es decir, ¿cómo puedo reformar mi pensamiento para adecuarme, para que sea útil? Es un amante del saber y concibe la filosofía, y esto es fundamental, porque quiero que entendáis qué es lo que hace Platón, a mi juicio, con el relato. La filosofía es un acto erótico. ¿Y qué es un acto erótico? Pues aquello que une lo que está separado. Platón recibe información, era un miembro de la clase alta, tenía información privilegiada, viaja a Egipto y une toda esa información en un relato. En un relato al que le da una coherencia. Vamos a ver si ese relato se corresponde o no con la realidad. Y vamos a ver qué dice Platón. De lo que habéis escuchado hasta ahora, olvidaros de todo. Lo que dice Platón es esto. Dice que Solón viajó a Egipto y recibió una historia de unos sacerdotes egipcios que vivían en Sais, en una ciudad que efectivamente existía y donde había archivos históricos. Ellos le cuentan una concepción catastrofista de la historia. Dice: ay, Solón, tú eres un... Vamos, no le dieron un ignorante, lo dieron con elegancia y dice: eres un niño. Tú no tienes conocimientos históricos, no tienes memoria histórica. La humanidad ha sido destruida muchas veces y se ha vuelto a levantar muchas veces. Unas veces por el agua y otras veces por el fuego. Cuando es destruida por el fuego, se queman los que están en las montañas, es decir, los más incultos. Pero cuando es destruida por el agua, se anegan las bahías, los litorales, los ríos, donde está la civilización. Y dice: entonces hay que empezar de nuevo otra vez. ¿Será verdad o mentira? No, ya veremos. Dice: hubo una vez un conflicto armado entre Atenas y un imperio que se hallaba en el Océano Atlántico. Esto es muy importante, porque mucha gente dice: no, Platón dice que la guerra se produjo 10.000 años antes de Cristo. La guerra entre... No. Platón dice, en un texto dice que la guerra fue hace 10.000 años. Pero es que en otro texto, del mismo Timeo y Critias, dice: esa guerra la libraron reyes con estos nombres. Y los reyes y los nombres que menciona son los reyes quecrópidas, que son reyes del milenio segundo antes de nuestra era. Dice: es una nesos, he puesto neso a conciencia, porque nesos en griego significa isla o península. Así que traducí de pronto nesos por isla, ya empezamos a traicionar lo que dice Platón. Más grande o poderosa, Cuidado con esto, porque más grande puede ser en tamaño o en poder. Claro, una isla más grande que Asia y que Libia juntas en el Atlántico, claro, por eso la gente dice: el Atlántico es una tontería. Claro que sí. Es que geológicamente no existe, es imposible. Eso lo ha demostrado la ciencia de la geología. Por tanto, vamos a ceñirnos nosotros lo que sabemos y lo que dice Platón a nuestro conocimiento científico.
Y desde esa isla, ya lo he dicho, a través de otras se puede pasar al continente que cierra el océano por el oeste. Ya veremos después si hay un continente que cierra el océano por el oeste o se lo inventó Platón. Dice, el Imperio Atlante ocupaba muchas islas en el océano y territorio en el continente del oeste. Y por la parte del Viejo Mundo se extendía hasta Tirrenia, norte de Italia, en Europa y hasta las fronteras de Egipto en África. Y una vez ese imperio, no hace 10.000 años, una vez atacó el Mediterráneo oriental. Los atenienses rechazaron la invasión. Y tras estas otras, por eso he dicho, ni Gredos, ni Aguilar, ni ninguna traducción castellana. No, ni castellana ni inglesa, porque todo viene de Barnett. Barnett dice en 1902, después de un diluvio. Y todo el mundo copiando, diluvio, diluvio, diluvio. ¿Cómo vamos a ir contra de Barnett? Vamos a Platón. Habla de cataclismos, es decir, después de temblores de tierra y una subsiguiente inundación de las aguas, eso lo llamamos hoy tsunami, después de un tsunami, Atlantis, no la Atlántida entera, Atlantis, la capital, se hundió para siempre bajo el mar, en un día y una noche terribles. Y dice, y el mar es intransitable en aquel lugar debido al cieno, al fango, digamos, que la isla ha producido al hundirse. Eso es lo que dice Platón en Timeo, no dice otra cosa. No dice otra cosa. Y en el Critias, ¿qué dice? Que Poseidón llega a la Atlántida, y ha hecho Juan referencia. En una época, fijaros, no puede ser que en el 10.000 a.C. la Atlántida tuviera 1.200 barcos, porque él mismo dice, en una época en que no existía la navegación. Pues si llegó a un sitio donde no existía entonces la navegación, no puede ser al centro del Atlántico. No vaya el hombre a nado. Llegaría a un territorio que estaba, pues, cerca, que fuera accesible por tierra. Por eso es más fácil entender que Nesos aquí significa península antes que isla. Y aquí da el dato clave. El dato clave que si lo tuvieran en Inglaterra, en Francia o en Alemania, habría aquí un instituto de estudio atlantológico más grande que la Catedral de Sevilla. Pero como estamos aquí, dice, al primer gemelo a Atlas le corresponde la capital y el territorio adyacente. Pero es que la clave la da después, cuando dice, la Atlántida, Platón habla de la Atlántida en 3 sentidos, ¿vale? La capital, Atlantis, la capital y el territorio adyacente, 3, el imperio de la Atlántida. ¿Vale? Son 3 cosas distintas. Al segundo, Eumelo, dice Platón, que en el lenguaje de la región se llama Gadiro, le correspondió la parte contigua a la de Atlas. Dice, la parte más extrema de la Atlántida, que iba desde las columnas de Hércules, es decir, desde el estrecho de Gibraltar, hasta la región que los griegos hoy llamamos Gadírica. ¡Demonios! Está hablando del litoral atlántico de la provincia de Cádiz. ¿Cómo que el Ártico? Y Sumatra, y América. Y Alemania. Hombre, vamos a ver. Si Platón lo dice muy claramente. Bueno, existía una variedad de oricalco, estas otras. Muchas veces se escucha oricalco, un metal misterioso que no conocía nadie. Mentira. O sea, esto no digo falta la verdad, digo es mentira. Píndaro, poeta griego del siglo VI, ya habla del oricalco. El oricalco es el cobre de montaña. Lo que Platón habla es de una variedad de oricalco. Muy bien, pero no era un metal misterioso con el que se hacían bombas energéticas ni nada de eso. O por lo menos Platón no lo dice. Dice que abundaban los elefantes, que había muchos metales, oro, plata y estaño. Y el estaño ubica claramente la Atlántida en la parte occidental del mundo. El estaño en la pista. Las rocas eran de color blanco, rojo y blanco y negro. Hay muchas rocas de color blanco y rojo y negro, sobre todo en cualquier zona volcánica de la Tierra. Y la costa era alta y escarpada. La capital estaba formada por los famosos y dichosos círculos concéntricos de tierra y agua, que tanto daño han hecho al tema de la Atlántida, porque cada vez que cualquiera encuentra unos cuantos círculos, dice aquí estaba. Y la Atlántida hay que encontrarla
en el texto, en el contexto entero de Platón, no cogiendo un detalle nada más y agarrándolo y agarrándome a él, intentar que esté en el patio de mi casa. En el centro estaba el Palacio Real, el Templo de Poseidón, grandes astilleros y llegaba gente de todas partes. La llanura, fijaros, la llanura oblonga era muy extensa, bañada, pero fijaros que esto es clave, porque además, si una parte era el litoral de la provincia de Cádiz, la parte contigua es la de Atlas, y fijaros lo que dice, la llanura era muy fértil, protegida por montañas de los vientos del norte y bañada por los vientos del sur. ¿Conocen ustedes en esa parte del mundo una cosa que se llama el Valle del Guadalquivir, no? Pues está protegido de montañas en el norte y bañada por el sur. Y además está más allá de las estelas herácleas, de las columnas de Hércules. Producto de la naturaleza y de la mano del hombre durante mucho tiempo. Tenían un gran ejército, 1.200.000 hombres y una armada de 1.200 barcos. Fue así, se lo inventó Platón. Es verdad que los 2.200 barcos coinciden con los mismos que dice que tenía Jerjes cuando invade Grecia. Bien, son detalles. ¿Se refiere Platón a toda la Atlántida, al imperio entero? ¿Se refiere solo a la parte de la capital? Eso no lo sabemos. Seguían leyes escritas por Poseidón, vestían de púrpura o azul oscuro, porque la última traducción, ya me ha dicho una compañera de filología, que puede que fuera azul oscuro en vez de púrpura. Yo lo pongo aquí porque de lo que no estoy seguro, lo digo. Y el texto se interrumpe cuando Zeus va a castigarlo, pero ya sabemos el castigo cuál es. El castigo es que es destrozado. Platón se la inventó, dice la pura verdad, o tomó elementos reales para construir su relato. Los antecedentes, por el tiempo, no puedo hablaros, pero simplemente os digo, si alguien dice alguna vez que Platón fue el primero que habló de la Atlántida, también le podéis decir con toda la tranquilidad del mundo que, voy a decirlo más elegante, que falta la verdad. ¿De acuerdo? El vocablo no lo inventa Platón, porque 80 años antes, como bien dice Porlán además, ya hay un libro por allí que circula que se llama Atlántida. No es del tema ese, pero lo habla. Herodoto nos habla de los Atlantes y del Atlántico. Y nos habla de los Atlantes y los sitúa en la falda del Monte Atlas, de la cordillera del Atlas, que tenemos ahí enfrente. Qué soberbia foto es esa. Y Homero en el siglo VIII nos habla de Esqueria, la isla de los Feacios. ¿Qué es eso de que Platón es el primero que habla de la Atlántida? Si la Atlántida significa simplemente la civilización del Atlántico. El hombre, lo describió genial. Para hablar de eso, dice, pues la Atlántida, la civilización de los que vivían en las costas del Atlántico. Una fuente egipcia y una fuente griega. Criterios metodológicos. Mirad, yo, la mitad del tiempo de estos 14 años, lo que más trabajo me ha costado es pensar para encajar las piezas de lo que estaba leyendo. Hasta que me di cuenta de estas tres cosas. Primero, que Platón no hace una foto fija. Ese es uno de los grandes errores. No, Platón nos habla de una sociedad de hace 10.000 años. Mentira. Platón nos cuenta la historia de una civilización a lo largo del Holoceno. Desde los primeros principios, después de la última glaciación, hasta el final, desastroso, al final del segundo milenio antes de nuestra era. Final de la capital, Es un relato compuesto, donde se combinan distintas fuentes de información. Egipcias, cretenses, minoicas, tartésicas. Y distinguir, como he dicho ya varias veces, no lo repito, ciudad Atlantis, territorio del epicentro e imperio. Esto cuesta trabajo, porque esto no lo he leído en ninguna parte, esto me lo he tenido que buscar yo. La Atlántida versus el paradigma. Bueno, ahora vamos con la investigación extraordinaria. Es decir, cuando un paradigma es la forma en que dice un momento dado una teoría científica que hay que estudiar. Las cosas que hay que investigar y las cosas que no se pueden investigar. Las cosas que tienen sentido y las cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, el paradigma actual en ciencias históricas, hay una cosa que es incapaz de explicar. Vamos a decirlo con toda la claridad del mundo. La semejanza que hay entre las pirámides americanas y las del Viejo Mundo. Es incapaz de explicarlo. Llega hasta a mentir
Dice, no, es que unas son más antiguas que otras. No lo crean. Caral Supe tiene más antigüedad que Guiza. ¿Qué se hace? Se ignora, se aparta el tema, no existe, se olvida, es una anomalía. Ya veremos más adelante, cuando siga la investigación, si podemos explicarlo. Pero llega un momento en que las anomalías se van acumulando. Una, otra. Es como cuando la teoría de la evolución, ¿verdad? Es decir, claro, cuando los huesos de dinosaurio empezaron a aparecer, no 1, ni 2, ni 3, sino eran ya 3000, ya nadie podía decir, no, bueno, esto era, porque claro, ya 3000 huesos no cabían tampoco en el arca, ya era imposible. Ya el catastrofismo no se podía sostener. Hubo que hablar ya de evolución, hubo de que había seres que vivieron antes. Pues aquí pasa igual. Cuando las anomalías se van acumulando, entonces entramos en un periodo de revolución científica, como habla Kant. Y en ese periodo es cuando la comunidad científica se divide en dos. Los partidarios de mantener el paradigma a maza y martillo, es decir, todos esos académicos que están en algunas universidades, que cuando escuchan la palabra Atlántida se llevan la mano al revólver, y aquellos, y en el curso de verano, Fran ha estado en este curso de verano, ¿verdad? Bueno, y aquí el que se hizo aquí en San Roque también. Y aquellos, geólogos, arqueólogos, filósofos, antropólogos, que apostamos por cambiar el paradigma, por buscar una alternativa al paradigma actual, porque lo consideramos obsoleto. Y en ese periodo es donde se producen investigaciones como esta, que están fuera de lo que permite el paradigma que se investigue. Y esas son las investigaciones extraordinarias. Como bien decía Juan, defendiéndome como buen amigo, ¿verdad? No porque yo crea que lo que yo he hecho es ya el culmen, sino porque es una investigación que está al otro lado del paradigma, en la otra orilla. ¿Vale? Pero claro, bueno, yo puedo entender que cuando una persona que lleva estudiando historia o arqueología 30 años, ¿no?, le viene alguien hablando de aeronaves y de que los atlantes vivían, yo qué sé, yendo a la luna todos los días y volviendo, pues se mosquea, ¿no? Perdonadme la coloquialidad, ¿no?, pero yo lo entiendo, ¿no? No es que ve, tiene guasa la cosa, ¿no? Yo lo entiendo. Pero bueno, vale, pero es que, por ejemplo, lo que yo digo está basado en textos de Platón. Es que lo que dice Juan Antonio Morales, catedrático de Geología, o Diego González Batanero, arqueólogo, o Claudio Lozano, arqueólogo submarino, no es que los atlantes, nosotros no decimos esas cosas. Nosotros intentamos estudiar la fuente primaria y después compararla, como hemos visto. ¿Por qué se ponen tan nerviosos? Porque el relato de la Atlántida, martillo de paradigmas, sí tiene tres cosas mucho más importantes que las bombas de oricalco y las aeronaves. Eso es lo que les gusta a los partidarios de la cerrazón del sistema, que se siga diciendo para decir, ¿lo ves tú? Todos los que hablan de la Atlántida están como cabras. No, no. Es que hay tres cosas del relato de la Atlántida que choca radicalmente con nuestra forma de ver la historia hasta ahora, hasta el presente. Y aquí está. Primero, la antigüedad de la civilización. Nosotros hemos vivido de la idea de progreso, igual de falsa que la idea del eterno retorno. Es una idea ideológica, no científica. Bueno, falsa, quiero decir. Pertenece al mundo de la imaginación. Yo no respeto todo. Pero por favor, que no se vista de ciencia. No, es que nosotros somos más inteligentes. Estamos más desarrollados y somos más guapos. Los otros eran los bárbaros. Y la historia de la civilización es una historia que desde la oscuridad, hemos llegado hasta la luz. Bien. ¿Me está usted diciendo que un cazador-recolector que trabaja 8 horas a la semana es un bárbaro desgraciado y un agricultor que trabaja de sol a sol es un hombre civilizado? ¿Me está usted diciendo que cuando ve un enterramiento y veo a una serie de personas bajo tierra con más o menos el mismo vestimenta, más o menos el mismo nivel de riqueza y más o menos viviendo en asentamientos donde no hay murallas,
ese es un bárbaro desgraciado. Ahora bien, cuando me encuentro a un señor en una tumba gigantesca, cargado de joyas, y a una serie de infelices, permitidme la expresión, degollados alrededor, porque se los quiere llevar también al otro mundo, de esclavos, que vive en una ciudad de murallas, porque hay guerra organizada y estratificación social. Hombre, eso es una sociedad civilizada. Eso es un concepto ideológico de civilización que heredamos del siglo XIX, cuando los arqueólogos e historiadores de la Inglaterra victoriana solo reconocían como civilizadas aquellas sociedades que se parecían muchísimo a la Inglaterra de la reina Victoria. ¿Me están ustedes diciendo que en los 200.000 años que lleva no otra especie humana, que ha habido varias, sino la nuestra, Homo sapiens sapiens, gente como nosotros, me están ustedes diciendo que durante 196.000 años fueron unos bárbaros desgraciados y que solo cuando aparece en el creciente fértil las sociedades hidráulicas empieza la civilización? Y fijar otra cosa que dice Platón, enlazo con la segunda, dice, momento, que esta civilización es la del Atlántico, que estaba aquí. Pero hombre, ¿cómo va a haber una civilización aquí que empezó en el 10.000 y terminó en el 2000 a.C.? Si todos sabemos que aquí vinieron los fenicios a iluminarnos, que nosotros estamos aquí aullando a la luna con taparrabos hasta que llegaron ellos. ¿Me está usted diciendo que se conocía un continente americano que tenía noticias de él el mundo antiguo 2000 años antes de que oficialmente lo descubriera Platón? Señor Platón, perdón, de Colón, señor Platón, se está cargando usted el paradigma. Vamos a ver si es verdad lo que dice Platón y se corresponde. Prometo que a las 9 termino. Vamos a ver si corresponde lo que dice Platón con hechos históricos objetivos. Y aquí ahora ya no es cuestión de decir yo opino, tú dejas de opinar. Vamos a verlo. Platón dice, vosotros los griegos sois unos niños, ¿acordáis? ¿No? Por ahí empieza. Sois unos niños. Lo eran. Solón salía de una época llamada Edad Oscura, desde el siglo XII al siglo VIII antes de nuestra era, donde los griegos tuvieron tan caída cultural que perdieron hasta el conocimiento de la escritura. Ya no sabían escribir. Ya no sabían escribir. Y lo supieron antes. Y lo perdieron. En eso Platón no miente, ¿eh? En eso hay una correspondencia entre el relato de Platón sobre la Atlántida y un hecho histórico objetivo. ¿Una civilización en el 10º milenio antes de nuestra era? Hombre, es mucha casualidad que le digan 9.000 años antes de Solón. 9.600, que es el momento en que termina la última glaciación. ¿Será una casualidad? Oh, pero qué casualidad. Porque evidentemente, después de la última glaciación, el reloj de la evolución social se tuvo que poner a cero. A cero, otra vez. Tuvimos que volver a empezar. ¿Quiere decir esto que no hubo civilizaciones antes de la última glaciación? Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que empezó otra vez de nuevo. Evidentemente hay una influencia bíblica de los primeros arqueólogos e historiadores que se van al Oriente Medio, influidos por la Biblia. Qué curioso que comience la civilización 4.000 años antes de Cristo, hombre, en la misma época. Bueno, el mundo no, pero la civilización sí, en la misma época. Y después, lo importante que es el sistema ecológico, es decir, hoy estamos muy concienciados con eso, pero lo importante que es el entorno ecológico para determinar la evolución de las sociedades humanas. Oye, fijaros en esto es brutal. ¿Hubo una civilización en Occidente a lo largo del Holoceno que cogía Europa hasta Italia
hasta el norte de Italia y el norte de África hasta Libia. Este es el mapa no de la Atlántida, ¿eh? Este es el mapa más moderado que existe de la civilización megalítica. Y aquí no está puesto todavía ni Malta ni Creta, ¿eh? Ni el norte de Italia, que también lo son. Qué curioso, qué casualidad que cuando Platón habla de la extensión del imperio atlante en el viejo mundo, se refiere a los mismos territorios que ocupan los megalitos. Y los megalitos están ahí, eso no me lo he inventado yo. 35.000 megalitos en toda Europa, ¿eh? Después hay gente que dice, ¿dónde están los restos de la Atlántida? Sin comentarios. Creta, el Toro, voy rápido. ¿Hay un emporio metálico en el suroeste de la península ibérica? Sí, Tartesos, pero es que antes de Tartesos, ¿eh? Que es que las minas de Río Tinto se llevan explotando desde el 4000 a.C., desde el Calcolítico. Y en las facultades de Historia se sigue enseñando todavía que esto empezó todo con Tartesos. Es increíble, pero cierto. Oiga usted, y eso nos sirve para datar la invasión, la guerra heleno-atlante. ¿Hubo una invasión del Mediterráneo oriental por fuerzas que venían de Occidente? Pues los mismos invadidos les llamaron los pueblos del mar. Los pueblos del mar y de las islas. La invasión fue en 1200. 1220, 1200. Ramsés III y Menefta, los dos faraones que tuvieron que enfrentarse a ellos. Acabaron con el imperio micénico, acabaron con el imperio hitita, dejaron temblando Egipto. Y la única ciudad que no quemaron de Grecia fue la que dice Platón, Atenas. Otra casualidad. Y un final catastrófico. ¿La capital Atlantis dónde estaba? Pues según Platón estaba al lado de la región que ocupaba Eumelo, Gadiro, es decir, entre Sanlúcar y Silve, de Portugal, por decir algo. Bien, desde el 8000 antes de nuestra era, los geólogos de la Universidad de Huelva y de Cádiz tienen datados tsunamis recurrentes en el Golfo de Cádiz cada 500, 600 años, que por cierto estamos ya fuera de cuenta. ¿Eh? ¿Vale? Y de hecho en la ciudad de Huelva hay ya instalados unos avisos de dónde tenemos que ir cuando explote el tsunami, ¿no? Cuando estalle. Es decir, cuando veáis el mar retirado, tenéis media hora para iros para arriba. Qué casualidad que en el mismo sitio donde dice Platón que se produjo la catástrofe, se produce cada X tiempo el mismo tipo de catástrofe. O sea, hay hechos geohistóricos objetivos que coinciden con el relato de Platón. Luego, que fue muchos elementos míticos, sin duda. Evidentemente, Poseidón tuvo que ser alguien. Pero, hechos históricos objetivos hay, ¿eh? El fondo histórico de verdad del relato platónico es indiscutible. Bien, relaciones transatlánticas precolombinas. Yo no voy a hablar ahora de relaciones precolombinas porque son muchísimas, pero os diré que investigando, y lo tengo aquí en el libro, no solamente Platón, lo hemos visto al principio, ¿verdad? Solino, Aristóteles, Plutarco, Diodoro, todos hablan de un continente al otro lado. 8 autores clásicos, siempre han estado ahí, ¿eh? Llevan más de 2000 años estando ahí, ¿eh? Yo no lo he visto publicado nada más que en este libro. ¿Qué ha pasado? Ha pasado lo que ha pasado. Que se ha apartado, que se ha ocultado, que como eso no puede ser verdad, no es verdad. Se olvida, se cara. Bueno, hasta el nombre y todo. Tierra de Cronos. Así le llamaban al continente. Tierra de Cronos. Esta era la tierra de Zeus, la otra la tierra de Cronos. Bien, muy bien. Bueno, concomitancias, aquí las tenéis de todo tipo, arqueológicas, antropológicas, la hierogamia filadélfica, el silbo, enfermedades que solo se dan en
Viejo Mundo, Canarias y América, y que por tanto no pudieron coger camino de Asia. No voy a hablar de las pirámides, pero sí os voy a hablar de un detalle que a mí de dos detalles que a mí siempre me han parecido muy significativos. Las grandes uniones a veces se ven en los detalles más simples y nimios. Es como los secretos, ¿verdad? Tú quieres esconder un secreto y lo escondes muy bien. Y después un día, por un detalle, por un gesto, por una mirada, dices, ya está, te pillamos. Bien. Dionisos y Tralot. Robert Graves, los mitos griegos. Compara los dos mitos. Uno es centroamericano y el otro griego. A ver. De los dos mana una fuente de agua, los dos tienen un sapo como emblema, llegan a 9 ríos. En la mitología griega y en la azteca y en la inca, además, ese río, y el lazo con el segundo, que me parece el más conmovedor, el más poderoso y la prueba más irrefutable a mi juicio. Fijaros, esas dos mitologías que no tienen nada que ver, que nunca estuvieron en contacto, hablan de que después de la muerte hay que pasar una laguna a la que se llega por 9 ríos, pero es que en la laguna hay un señor, un barquero, y ese barquero te pide un tributo para pasarte al otro lado. Es una moneda de cobre. En momias peruanas precolombinas hemos encontrado debajo de la lengua de los difuntos una moneda de cobre. La pregunta no es si hubo contacto en el mundo antiguo entre el viejo y el nuevo mundo. La pregunta es cuándo se produjo ese contacto. Bueno, no hablo de los dioses blancos. Aquí nos creemos a todo el mundo menos los que hablan los propios interesados. Los indios creían en los dioses blancos y tenemos además nosotros, bueno, los indios, los americanos llamados indios. Y nosotros tenemos el testimonio de 8 autores clásicos importantes que lo dicen. Pero tampoco los vamos a creer, claro. ¿Qué saben ellos? Más que nosotros, los eruditos del siglo XIX y XX. Bueno, las pirámides, todo esto. El camino. Esto es muy curioso. Ahora os cuento la historia de Heyerdahl. Son 3 minutos y muy bonito. El punto de partida, aquí el autor del libro, en Canarias, en las pirámides de Weimar. Aquí con un barco. Este barco es muy importante, porque demuestra que, yo no digo que los egipcios llegaran a América, lo que digo es que demuestra experimentalmente que pudieron llegar. Y además nos habla mucho de cómo funciona la ciencia. A Thor Heyerdahl, muy famoso por la Kon-Tiki, por la famosa balsa que llegó desde América del Sur hasta la isla, no me acuerdo, una isla del Pacífico Sur. No solamente llegó, hizo 3 viajes, uno por el Pacífico, otro por el Índico y otro por el Atlántico. Y él vio unos barcos dibujados, una pirámide egipcia. Un barco de papiro, un barco de papel, papiro. Y dice, uy, pues voy a construir este barco a ver si los egipcios pudieron llegar a América. Esto está documentado, ocurrió en los años 50 y hay un libro que se llama Ra-2, lo recomiendo, aunque no lo he escrito yo, pero lo recomiendo, porque habla de ese tema, explica toda la historia. Bueno, pues cogen el papiro y se pone a hacer un barco de papiro allí en el desierto, frente a las pirámides, vamos, está la foto, las pirámides y haciendo el barco. Claro, los eruditos se le echaron encima, porque todo el mundo sabe, decían los eruditos de la época, que los barcos de papiro, que te lo tira al mar y a la semana se pudre. El papiro se pudre. Este siguió haciéndolo. Claro, el papiro se pudre porque lo dijo uno una vez. Y después le siguieron toda la ristra de intelectuales, entre comillas, y ninguno se molestó en tirar un trozo de papiro al mar. Porque el papiro, a pesar de todos los libros que se escribieron en los últimos 150 años, no se pudre con el agua salada. Nos faltó hacer el experimento. Bien,
Pues se pone a hacer el barco. Dice, bueno, ¿quién sabe hacer barco de caña en el mundo? Dice, pues nada más que hay 2 sitios en el mundo. Uno es en África, el lago Chad, y otro en el lago Titicaca, en Bolivia. Dice, pues el lago Chad, ¿no? Egipto, los egipcios, pues el lago Chad. Y se trajeron pescadores del lago Chad a hacer el barco en Egipto. Pasó un mes y medio, y un día le llegan los pescadores y le dicen, maestro, nosotros no sabemos hacer esto. Y dice Heyerdahl es un hombre de ideas abiertas, ¿eh? Era un antropólogo experimental. No le dieron el Nobel ni fue catedrático nunca, pero era un científico. Dice, bueno, pues me voy a la otra parte del mundo donde hay gente que trabaja con caña. Y se fue a los pescadores del lago Titicaca en Bolivia. Y se los llevó al norte de África, a Egipto. Y construyeron el barco. Ellos sí tenían la técnica que permitía construir el barco de papiro que estaba en la pirámide egipcia. Esto, bueno, ríanse de Indiana Jones. Esto sí que es una historia. Pues más todavía. En las especificaciones del barco había una especie de codaste o algo así, yo no entiendo mucho de navegación. Había una pieza que aquello no sabían ni los propios ingenieros navales noruegos que hablaron con Heyerdahl para qué servía. Esto era un símbolo, cuando no sabemos lo que es, un rito, ¿verdad? Un símbolo. Ya está. Dice Heyerdahl, bueno, pues vamos a construir el barco, y le hizo caso a sus compañeros, a sus amigos. Dice, vamos a quitar esto, total, esto no sirve para nada. Salió el barco, y a la semana, el barco era así, bueno, este es el RA2, está aquí, vamos, yo me tengo aquí la foto con el barco, vamos, con el barco, este es el barco. Está ahí, expuesto en Weimar, lo tenéis, es una copia, el original está en Noruega, en Oslo. Salieron con el barco, y a la semana, la parte de lo que es la popa, se vino abajo. Y lo tuvieron que recoger y llevárselo otra vez a África. Y dice Heyerdahl, ostras, vamos a poner este símbolo ritual. Le pusieron el símbolo ritual, supuesto símbolo ritual. Salió de Agadir, en África, llegó a La Gomera, y en 2 meses, Thor Heyerdahl, en un barco de papiro, construido por pescadores del lago Titicaca, según especificaciones de un mapa de una pirámide egipcia, llegó a Barbados. Esta es una de las grandes mentiras de la historia. Los imperios ibéricos llegaron a América porque tenían una tecnología navegatoria superior a sus antecesores. Falso. Experimentalmente demostrado que es falso. Esto es ciencia. Lo otro es argumento de autoridad, por mucho que se disfrace de ciencia. ¿Que por dónde fueron? Pues el camino y los vehículos. Lo mismo hizo Colón. Colón está más para arriba porque falsificó el diario, pero cogió el mismo camino que el otro. La Gomera. Todo el mundo sabe que el que está en La Gomera, hemos estado, bueno, ¿te acuerdas, Héctor? Hemos estado en la casa de Colón, allí en La Gomera. Todo el mundo sabe que en La Gomera, el que está allí, si tira una botella al agua, si no se la come un tiburón, a los 2 meses está en Barbados. El mapa del mundo. El hombre es un animal terrestre. Hombre, terrestre y también navega. Este no es el mapa del mundo. Este sí es un mapa bueno del mundo. Porque los grandes ríos de la tierra están en tierra, pero también en mar. Lo que pasa es que los ríos del mar tienen orillas de agua. Son las corrientes marinas. El río más grande de este hemisferio no es el Nilo. Es la corriente de las Canarias. Y si tú encuentras los mismos grupos culturales antropológicos y las mismas características en una zona y en otra, si es por tierra dice que es contacto, y si es por mar dice que es invención independiente, porque tú lo dices. Cuando con un barco se explica perfectamente el contacto. La hipótesis creto-atlantoamericana es esta, que está aquí. Ya la ha explicado Juan, no voy a insistir, pero este es, según mi hipótesis, que simplemente hacer lo que hizo Schliemann con Homero, con Troya. Es igual, es lo mismo. Creta, es que esto no me funciona. Creta, en la parte oriental, toda la parte que dice Platón que cogía la civilización del Atlántico, en el Viejo Mundo, el camino de ida
América, y por si alguien pregunta, ¿y cómo volvieron? ¿Listo? Pues por la corriente de las Azores, la misma que utilizó Colón. Si es que es un círculo, si es que es un círculo. No hace falta tener grandes conocimientos. Esta sería la civilización del Atlántico. Y esa civilización, a mi juicio, fue la que puso las condiciones para que se entrara en contacto esa parte del mundo con esta parte del mundo. ¿Hay restos de la Atlántida? Pues lo que creo que el ejemplo lo he puesto hoy en una entrevista, es decir, ya he dicho lo de los dinosaurios, ¿verdad? Lo de los huesos de los dinosaurios, pues ya está. Puede que haya 35.000 restos de la Atlántida sueltos en los megalitos que tenemos en todas partes, solamente que no lo hemos reconocido como tales. Porque aún todavía hay gente que se resiste, bueno, hay gente, universidades enteras, que se resisten a decir que la de los megalitos fue una civilización, que eso fue una cultura. Hay muy poca gente que sepa que Valencina de la Concepción, que está ahí, es un asentamiento más grande que Troya y que Jericó. Pero le llamamos asentamiento, y a los otros ciudades. Eso no es ciencia, eso es ideología. Rápido, prometo, me quedan 4 minutos. ¿Dónde está la Atlántida? Yo no voy a quedarme con nadie. Quiero decir, yo no voy a engañar a nadie. No voy a decir que está en Huelva, ni en Cádiz, ni en Sevilla. Sí sostengo que está, según Platón, si es que es verdad que existió la ciudad, yo no estuve allí, ni la he encontrado, en esta zona. La zona de Atlas y la zona de Humelo, Gadiro. Oye, Pepe, ¿dónde estaba la Atlántida? Hombre, depende de que me pregunte. ¿Dónde está la capital? Yo no lo sé. Ahora, si me pregunta dónde estaba la Atlántida, según Platón, estaba aquí. ¿Y en Cádiz? ¿Y en Huelva? Estaba en todas esas partes. Claro. Y ahora, ¿qué es lo que a mí me ha llevado lo más importante de todo esto? Hace falta una nueva concepción de la historia. Esto es lo más importante. Más que encontrar la Atlántida. Esto parece que es la cacería de conejos. A ver quién encuentra la Atlántida, como la isla del tesoro, la búsqueda del tesoro. Por favor, vamos a hacer ciencia de verdad y vamos a darnos pamplines. Después de 4.000 años que se hundió, no sé yo qué va a encontrarse. Desde luego lo que no se va a encontrar es en yacimientos a cielo abierto. Por favor, que el mar ha subido unos cuantos metros, que las costas actuales hace 4.000 años estaban 10 kilómetros para adentro. Como dice un amigo mío, dice, ¿qué hacéis, almas de Dios, buscando asentamientos costeros de antes del Neolítico en las costas actuales? Es que a ver si aprendemos un poquito de geología también. Por eso yo digo que la Atlántida, si se encuentra un día, es un problema interdisciplinar. Esto no lo va a solucionar uno solo, ni una disciplina sola. Yo creo, y esto es importante, yo creo 2 cosas. Primero, que tenemos que ir a un nuevo concepto de civilización. Civilización es la forma en que una sociedad se organiza en función del entorno ecológico, de su nivel demográfico y de su nivel tecnológico. El entorno ecológico, el nivel demográfico y el nivel tecnológico son los 3 grandes motores de la evolución social. Y eso el hombre lo intenta armonizar en función de unas determinadas estructuras ideológicas, políticas y económicas. Nosotros podemos creer lo que creamos, pero no es posible organizar una sociedad de una determinada manera si tú no tienes una máquina de vapor. Y nadie pensará que con 10.000 millones de personas vamos a vivir ahora como en el Neolítico. Eso es absurdo. Pero no porque no sea legítimo pensarlo, sino porque es imposible. Tenemos que cambiar el concepto de civilización. A mi juicio, si nosotros logramos cambiar el concepto de civilización, entonces vamos a encontrar muchas sociedades civilizadas, y permitidme que lo diga, tal como lo pienso, no solo desde la última glaciación hasta aquí, sino en el Paleolítico superior. Decir que no es civilizada la sociedad magdaleniense es muy arriesgado. Es verdad que no se mataban en guerras organizadas. Es verdad que no había estratificación social tan marcada como después. Pero ellos mantenían una relación más o menos estable con el entorno, tenían un nivel cultural y artístico
que tú mejor que nadie puedes juzgar. Es decir, ¿por qué tenemos que identificar la civilización solo con la base agrícola, con un modo de producción agrícola? ¿Por qué no van a ser civilizadas una sociedad cazadora-recolectora? Cuando ya está demostrado, por ejemplo, que la cerámica, que era un rasgo teóricamente neolítico, sin embargo, es un rasgo que aparece, por ejemplo, entre los pescadores Jomón del 13.000 antes de nuestra era. Si sabemos hoy que la agricultura no empieza después de la última glaciación, si sabemos que hay cultivos de alucinógenos en el Paleolítico superior, ¿por qué seguimos repitiendo los mismos añejos prejuicios del sistema, del paradigma actual? Y termino con estos dos mensajes que sí quiero dejar muy claros, porque lo he dicho antes con lo de la Catedral de Sevilla, el Instituto, todo el relato atlante. Hay dos vertientes. Uno, y yo creo que eso es indiscutible, independientemente de que sea verdad o mentira que existiera la Atlántida. La Atlántida es un patrimonio nuestro. Es patrimonio de la humanidad. Porque con la influencia que ha tenido el relato en nuestra cultura, decidme a mí si ha habido otro relato que no lo merezca más. Yo no digo que todo merece ser patrimonio de la humanidad. Pero, hombre, si hay cosas que son patrimonio de la humanidad ya, no entiendo por qué el relato de la Atlántida no. Ya sé que no conviene sacarlo a la luz. Es el elefante en la habitación. Y por otra parte, creo que va siendo hora, y lo digo con todo cariño, pero va siendo hora de dejar el tema de la Atlántida solo en manos de personas que no tienen ni idea del tema, y introducirlo en las aulas. No solamente es patrimonio, sino que todas estas cosas que he estado diciendo, que son discutibles, se pueden estudiar con líneas de investigación, como relaciones transatlánticas precolombinas. Por ejemplo, ¿por qué hay barcos en el abrigo en Jimena de la Frontera? Lo tenemos aquí al lado. Aquí al lado. Hay un abrigo natural con barcos dibujados con cerámica asociada del 4000 a.C. Yo conozco al investigador, estoy hablando con él, que lo investigó. El hombre era experto en barcos fenicios. Vieron barcos dibujados y dijeron, nasta, estos son fenicios. Y cuando dice, no, fenicio, ¿qué va a ser? Si estos son 3000 años antes que los fenicios tuvieran pensamiento de venir aquí. Dice, ostras, ¿entonces qué hace? Entonces se publicó el artículo y se ha establecido un manto de silencio. Lo digo además así de claro. Es más, ya están diciendo que bueno, que hay que ir otra vez allí porque es que eso no está muy claro. Claro, ¿cómo va a estar claro? Todo lo que no me conviene, anomalía, lo escondo. El camino es largo, ¿eh? Los que estamos empezando este camino ya sufrimos las acusaciones de muchos tipos, ¿eh? Y la estamos sufriendo. Yo afortunadamente tengo mi carrera profesional hecha, pero hay compañeros que están en la universidad que se están jugando literalmente sus cátedras. Esto es así. Esto ha sido siempre así, la historia de la ciencia y la historia de la humanidad, ¿eh? Bien. Pero los dos mensajes son muy claros. Y lo digo aquí, y lo digo en tierra de Atlantes. Es decir, es un patrimonio de la humanidad. Es, por tanto, evidentemente un patrimonio iberoamericano, mediterráneo, pero es también un patrimonio andaluz. Forma parte de nuestro patrimonio. Y, en segundo lugar, creo que merece la pena que personas de todas las especialidades, no solo de geología, arqueología, historia o filosofía, sino artistas, literatos, filólogos, que estudiemos, que construyamos una atlantología científica, una atlantología racional. Eso creo que es la mejor herencia que podemos dar, ya que hemos trabajado en este tema. Y yo espero que así lo hayáis entendido y espero además que nos encontremos en el futuro. De momento ya hay un tercer curso de verano que vamos a hacer en julio de este año. No sabemos todavía si en Huelva o en Cartagena de Indias, pero vamos a hacer un curso en los 2 últimos años, 60 alumnos matriculados, 60 en cola,
gente de todas partes, de México, de Perú, de Francia, de todas las partes que están llamándonos, queremos ir al curso. Y evidentemente, cuando yo invito, yo organizo esos cursos, yo invito gente, he invitado personas que han venido y he invitado también figuras eminentes que se han negado a venir. Uno diciéndome claramente, Pepe, yo no puedo ir, y otros pues con la típica excusa de, no, voy a ir, pero mira, me ha surgido una cosa en México y no puedo ir este mes, ¿no? Ves tú que a mí me da risa. Bueno, ahí lo tenemos. Atlántida como relato es algo innegable. Su realidad histórica es algo que tenemos que demostrar, pero creo que os he expuesto que hay indicios suficientes para decir que merece la pena seguir con la investigación. Eso espero que lo hayan entendido. Muchas gracias. A vosotros.